Ya tengo por aquí la Casio Brave 8, una cámara con muy buena pinta y que tenía muchas ganas de probar, pero ¿merecerá la pena? Hola, soy David Rosillo y hoy os traigo la review y análisis sobre la cámara deportiva Brave 8 de Casio, el último modelo que ya lleva algunos meses en el mercado y que me ha costado mucho conseguir. Y no me enrollo más. Bueno, sí, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. Y voy a comenzar por el unboxing, y es que la cámara viene con un packaging muy chulo, muy parecido a la GoPro. Aquí la tenemos y vamos a echar un vistazo a los accesorios incluidos en la caja. Tenemos junto a la cámara, una vez la sacamos, la carcasa marco, que pese a que el modelo sea water resistant, no significa que no pueda tener una carcasa. Con esta la vamos a poder anclar la cámara a palos selfies o trípodes. Un control remoto con panel LCD muy chulo, dos baterías de 1550 mAh, un cargador externo dual, anclaje para casco, para manillar, gamuza de limpieza, correa y cable de seguridad, cable USB tipo C, más adhesivos y una guía rápida e instrucciones para la Casio Brave 8. Como vemos, un potente pack de accesorios donde destaca mucho este espectacular control remoto que vamos a ver al final del vídeo, así que quédate hasta el final, como este cargador doble y las dos baterías incluidas que también me gusta mucho. Seguimos. En el apartado del diseño, la cámara Brave 8 nos encontramos con un nuevo diseño espectacular, con acabados premium que la hacen tener un gran parecido a la DJI Osmo Action 1. Te dejo alguno de los vídeos por aquí arriba, aunque en un gris más oscuro que el modelo de DJI. Pero lo que más llama la atención de este modelo, nada más verlo, es la espectacular pantalla color en la parte frontal, justo al lado de la lente, y que nos va a permitir visualizar de una manera más cómoda cuando estemos grabando en modo selfie. Cuenta con un tamaño de 1 pulgada y quizás destacar negativamente que no se aprovecha el 100% de la pantalla y que en mi opinión se desperdicia mucho. En la parte trasera vamos a tener una pantalla de 2 pulgadas IPS táctil con bastante buen brillo, el cual vamos a poder ajustar entre 3 modos y una resolución muy similar a la que teníamos antes, lejos de pantallas tan buenas como la de la GoPro Hero 10, como vimos en la comparativa entre estas dos cámaras que te dejo aquí arriba, así como el LED trasero y un LED delantero que nos va a marcar tanto el estado de la carga como el estado de grabación. Por último, en la parte superior encontramos dos botones de encendido y de disparo, así como otro en el lateral que nos va a permitir cambiar entre los diferentes modos de vídeo o entre las diferentes pantallas, y es que no vamos a poder tener las dos pantallas encendidas a la vez. Y como ya he dicho, una buena cámara de acción en 2022 tiene que ser resistente al agua y sumergible. En este caso, la Brave 8 se puede sumergir bajo el agua hasta los 10 metros de profundidad sin ningún problema y sin carcasa, como estás viendo en las imágenes. En la parte inferior encontramos la trampilla sellada herméticamente. Recuerda que esta cámara es waterproof hasta 10 metros y que aloja la batería. Desafortunadamente, en la parte inferior desaparece la rosca de 1/4 de pulgada y no vamos a poder anclar la cámara directamente a un palo selfie. Tenemos que montar la carcasa para ello. En el lateral izquierdo, pues contamos con el altavoz de audio y sonidos del sistema, así como una trampilla más pequeña que protege del agua y el polvo, a la ranura para tarjetas microSD y al puerto USB tipo C, un puerto de transferencia y carga de la batería de las últimas cámaras, y que además nos permitirá en un futuro conectar micrófonos externos. Además, desde aquí vamos a poder conectar la cámara a un PC o a un Mac para utilizar la Brave 8 como webcam en caso de no contar con ninguna cámara. Como ya he dicho, las baterías de este modelo son de 1550 mAh, te incluye dos, y es que vas a necesitar mucha batería para alimentar esas dos pantallas, así como el vídeo 4K 60 frames por segundo estabilizado. Una autonomía que, según la propia marca, es de 35-50 minutos en vídeo 4K. La batería se consume bastante rápido. Afortunadamente, pues nos viene una segunda batería que podremos cargar con el cargador doble. Y nos vamos ahora a lo más importante, al vídeo. La Brave 8 te permite capturar vídeo hasta 4K 60 frames por segundo, bastante habitual a día de hoy y sobre todo en la gama más alta, donde GoPro sigue siendo la más potente con 5,3K a 60 frames por segundo y por tanto quizás habríamos esperado algo más. Vamos a tener vídeo 4K hasta 60 frames por segundo en formato de 16:9, 2,7K hasta 120 frames por segundo, bastante bien aquí, y vídeo Full HD 1080p hasta 200 frames por segundo para cámara lenta.
Decir también que este modelo permite la captura de vídeo bajo los dos códecs más habituales a día de hoy, H264 y H265, siendo el formato de archivo tipo MP4. Y en lo que respecta a los modos de vídeo, nada fuera de lo normal. Vamos a tener vídeo clásico, modo vídeo timelapse, también vamos a tener un vídeo motion timelapse que quizás me esperaba que fuera algo más estabilizado, estilo GoPro o Insta360, y modo slow motion. Y si hablamos de los resultados que estamos viendo, en general me falta algo de definición, los colores también son algo fríos, que no me da esa sensación de cámara tan de gama alta. Si lo comparamos contra la GoPro, como ya vimos en la comparativa, la verdad es que pierde bastantes puntos. Y llegamos al plato fuerte, al estabilizador. Esta cámara cuenta con estabilizador electrónico, pudiendo activarlo en cualquier resolución, incluso en vídeo 4K. Y como novedad, vamos a contar con el estabilizador Super Smooth. Este nuevo estabilizador nos va a permitir conseguir muy buenos resultados, aunque dependerá de la escena, y que no vamos a poder disfrutar directamente desde la cámara. Para obtener estos resultados vas a necesitar descargar los archivos de vídeo desde la app de Acaso para Android y iOS y elegir la opción de Super Smooth. Aquí vas a conseguir esos resultados tan buenos y que desafortunadamente recorta bastante la imagen. En el apartado del campo de la visión, un dato curioso. En todas las resoluciones de vídeo vamos a poder usar esta lupa pequeña de la derecha que además de hacer zoom nos recorta el campo de visión, algo que no me acaba de cuadrar. Y es que vamos a tener el campo super amplio visión, campo ancho, modo de retrato y modo más estrecho en el que, como vemos, se amplía muchísimo la imagen. En el apartado de la fotografía nos va a permitir capturar imágenes hasta 48 megapíxeles, lo cual supone una resolución superior a las que tenían las predecesoras, y es uno de los grandes atractivos de este modelo. Vas a tener tamaño de fotos de 48 y 12 megapíxeles con disparo único o modo timelapse, no hay más opciones. Tendremos muy buena variedad de intervalos y puedes conseguir resultados tan chulos como estos. El formato de captura de estas imágenes será JPG sin posibilidad de formato RAW para su posterior edición. Y como siempre contaremos con algunos ajustes de calidad de la foto, así como de ISO, de exposición o de medición. Y un apartado de los que siempre me pedís es el tema del audio y la calidad de los micrófonos incluidos. Este modelo no incluye ninguna novedad destacable, así que únicamente voy a hacer dos pruebas, exterior con y sin carcasa también. Micrófonos de la Acaso Brave 8 cuando tenemos bastante ruido. Esta fuente hace bastante ruido, así que si nos vamos alejando por velocidad normal, quiero hacer una prueba de la calidad del audio, pero esta vez sujetando la cámara sin necesidad de carcasa, simplemente con la mano. Quiero ver qué tal se escucha el sonido de mi voz a una distancia de 20-30 centímetros. En interior, con y sin carcasa. Del micrófono de la Acaso Brave 8 grabando en resolución 1080p, 30 frames por segundo, en un entorno interior bastante silencioso. Y de nuevo hago una prueba en un entorno de interior bastante silencioso con la Acaso Brave 8, una distancia de 30 centímetros, 35-40. Como habéis escuchado, nada del otro mundo la calidad del audio de esta cámara. Quizás mejor cuando no está montada la carcasa, pero claro, no la puedes llevar ni siquiera en un palo selfie. Y como os había dicho antes, contamos con un espectacular mando a distancia que me gusta bastante, aunque puede que te dé algo de guerra al principio. Tendremos un pequeño panel LCD desde el que vamos a ver la información sencilla de la cámara, así como el modo en el que nos encontramos o bien apagar la cámara directamente desde aquí. Y en el apartado del control por voz vamos a contar con varios comandos de voz, eso sí, cuesta un poco que la cámara nos capture especialmente al principio. Tendremos 4 comandos como grabar vídeo y parar, así como hacer una foto o apagar la cámara. Y para ello tendremos que tener activa la opción en el menú de preferencias y ajustes de la cámara de control por voz, y si quieres controlar la cámara mediante el control remoto, la opción de remoto. Para aprovechar al máximo tu cámara también vas a poder conectarlo vía Wi-Fi, está claro, a tu smartphone, ya sea Android o iOS. Para ello vamos a utilizar la aplicación oficial de la marca Acaso Go, la última app diseñada y desarrollada por Acaso para los últimos modelos. Una interfaz cuidada, específica para estos modelos y con buen funcionamiento en general, incluso contando con un pequeño editor y muchos ajustes para compartir tus vídeos.
Sin duda no alcanza las cotas de edición ni de fluidez de la aplicación de GoPro o bien de Insta360, pero nos va a servir perfectamente para nuestros objetivos de usuario principiante a usuarios medios. En resumen, un modelo espectacular en cuanto a diseño y esa pantalla con color me gusta bastante, aunque la calidad de vídeo me deja frío. La verdad es que sí, bastante frío. Si realmente quería competir con la gama más alta, véase GoPro 10 o Insta360 One RS, esperaba más, pero hay que decir que ese pack de accesorios y el control remoto es una pasada. El precio de esta cámara la verdad es que es un poco difícil, y es que hay tiendas globales como AliExpress en las que he visto unos precios bastante elevados, incluso superando los 300 euros, mientras que la tienda oficial de Acaso la tienes por 260 aproximadamente, un precio que se sitúa en una franja donde ahora mismo no hay tantos modelos y donde hay un hueco bastante llamativo. Por cierto, recuerda que tienes todos los enlaces a estos precios en la descripción del vídeo. Por último, quiero dar las gracias a la marca por la unidad para estas pruebas y te invito a que le eches un vistazo a la espectacular comparativa frente a la Giro 10 que tienes en este canal. Espero que te suscribas al canal y me dejes un buen like, así como tu opinión sobre la última cámara deportiva de Acaso. ¿Crees que merece la pena?